Los mandamientos de Jesús en temas de actualidad. Hoy vamos a hablar de vida y sexualidad. Cada ser humano fue creado por Dios y en el bautismo cada ser humano es un hijo de Dios. El primer don o regalo que Dios nos da es la vida. No solo Dios nos da la vida, otros dones también nos da. Por ejemplo, la libertad, en donde Dios no se impone, pero nos está llamando todo el tiempo a través de su revelación. Dios se revela a las personas, es decir, a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de sus sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles que fueron instituidos con el sacrificio de Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y son recibidos por y en el Espíritu de Dios. Estamos hablando de la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Otros dones que Dios nos entrega son las virtudes teologales o sobrenaturales: fe, esperanza y caridad. La caridad, denominada amor por la sociedad contemporánea, está por encima de todas las virtudes. Quien logra la caridad, logra todas las virtudes. Entonces, tenemos la vida, que es el primer regalo de Dios, y por otro lado, tenemos el amor, que es la más grande de todas las virtudes. En el amor, Dios hace que nosotros seamos partícipes en la concepción de la vida de otras personas. Un mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer desde el Génesis es: sean fecundos y multiplíquense en el amor. Hay que tener cuidado, pues en ningún momento Dios nos está hablando de un amor reducido al placer de los sentidos, un amor centrado en el egoísmo. Tampoco Dios nos habla del amor con miedo a ser fecundos, como se da en situaciones actuales, donde se ha caído en prácticas antinaturales, con el uso de anticonceptivos, operaciones para no tener hijos, el control natal. Dios pone a los hombres y a las mujeres por encima de toda la creación. Nuevamente hay que tener mucho cuidado, pues se llega a caer en situaciones donde ponemos a los animales o a la creación por encima del ser humano. Existen casos de activistas que luchan a favor de los derechos de los animales y que no defienden la vida, o que están a favor de ideologías donde se dice que somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Sin embargo, se está olvidando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El verbo o la palabra nos habla de la vida, nos habla de los hijos, de la familia, en diferentes partes del Nuevo y del Viejo Testamento. Dios nos habla sobre la importancia de tener hijos con responsabilidad, sobre todo para educarlos en las virtudes, principalmente en el amor. La doctrina de la Iglesia Católica también nos enseña sobre la importancia de la vida, de los hijos y de la familia a través del catecismo. El numeral 2210 habla específicamente sobre la familia, su rol en la sociedad y sobre la importancia de fomentarla y protegerla. Dios le entrega al ser humano un regalo que es el don de la sexualidad. La sexualidad es el regalo que Dios nos da para vincular la más grande de todas las virtudes, que es el amor, con el primer don que Dios nos da, que es la vida. Es decir, que la sexualidad es el vínculo entre la vida, que es el primer valor, el primer regalo, y, y el amor, que es la más grande de todas las virtudes. La sexualidad es además parte de uno de los sacramentos que Dios le da a los hombres y mujeres para santificarse.
Estamos hablando del sacramento del matrimonio. Esto en ningún momento se refiere a que la sexualidad se reprima, se suprima o se banalice. Por el contrario, la sexualidad es parte de algo muy sagrado, un don de Dios, de un vínculo entre dos dones sagrados. La sexualidad solo puede darse en el matrimonio y, aún en el matrimonio, la sexualidad ha de usarse con virtud, es decir, sin egoísmos, con un fin honesto de entrega, por encima del fin deleitable y del fin utilitario. Cuando la sexualidad se usa fuera del matrimonio o cuando la sexualidad se usa mal dentro del matrimonio, ocurre una ruptura entre la razón que busca la verdad y la voluntad que busca hacer el bien. Es decir, se pierde el fin honesto. A esta ruptura se le conoce como pecado. San Pablo explica que pecar es hacer lo que se detesta y dejar de hacer lo que tanto se quiere. Estamos hablando específicamente del pecado de fornicación, donde se usa la sexualidad fuera de la caridad y de la vida. Cuando una persona que ha recibido el sacramento del matrimonio cae en fornicación, se dice que la persona está en adulterio. El hecho de que la fornicación y el adulterio sean pecados que esclavizan y condenan al alma de quien los comete, no significa que la sexualidad sea condenada como pecado. Aquí es donde surge una confusión muy grande que introduce el demonio a través de medias verdades, recurriendo a la imaginación, a la curiosidad, a las emociones, a la ignorancia. Tales confusiones tienen origen en ideas que se denominan herejías e ideologías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una desviación de la sana doctrina que enseña la Iglesia, que es el cuerpo mismo de Cristo y donde Cristo es la cabeza. Cada vez que una herejía aparece, se distorsiona la enseñanza que el Padre nos ha revelado. El primer hereje fue el maligno cuando se rebeló ante Dios. Al distorsionar la doctrina, la herejía es una rebelión contra la voluntad de Dios. Una herejía implica querer hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. El rasgo que marca la diferencia entre ideología y herejía es que la ideología se proclama por alguien que no cree abiertamente en la sana doctrina de la Iglesia Católica. Cuando la desviación tiene su origen en un miembro dentro de la misma Iglesia, se da en la herejía. Pero cuando la deformación surge de alguien que abiertamente se opone a la Iglesia Católica, tal desviación se llama ideología. Sin embargo, la ideología desvía tanto a no creyentes como a creyentes de la sana doctrina para la salvación del alma. ¿Por qué es importante identificar las herejías y las ideologías? En diferentes partes del Evangelio, el Padre nos pide que seamos inocentes, pero que seamos astutos, que conozcamos el mal sin mancharnos en él. En el mal hay astucia, medias verdades y encantamiento. Hay que conocer las artimañas y seducciones del enemigo. La ignorancia y el mal uso de las emociones son usadas para el mal. Es viable decir que una ideología y una herejía se implementan a través de promoverlas como una solución a un problema real que es exacerbado y a través de recurrir y atacar la parte sensible que son las emociones de las personas, como el miedo, el resentimiento, la ansiedad. Vamos a ver ahora algunos ataques sutiles de las ideologías a la vida, a la concepción, a la sexualidad y a la caridad. Un mensaje ideológico es el siguiente: la paternidad responsable implica tener menos hijos para darles una mejor vida. Es decir,
Ser feliz es tener más. Un solo cuarto para cada hijo, un coche para cada hijo. No es que sea malo tener bienes materiales. Sin embargo, el fin material, el fin útil, no es el primero. Una consecuencia de insertar tal idea es la pérdida del aprender a convivir y del aprender a compartir, que se da en familias que no recurren a prácticas de anticoncepción. La responsabilidad en la sexualidad implica el uso de la anticoncepción, otro mensaje ideológico. La trampa en este mensaje es que se hace a un lado la virtud, la caridad, la fidelidad, la castidad y la pureza. Y finalmente, debido a estos mensajes, si hay ignorancia, acabamos asimilando la solución propuesta por la ideología, pues la asumimos como la solución ideal, y el maligno ataca a través de las emociones. Otros ejemplos sobre ataques sutiles de las ideologías a la vida, la concepción, sexualidad y caridad. La sexualidad se banaliza y se justifica la ausencia de virtud. El fin deleitable se pone por encima y se hace a un lado el fin honesto. Se transgrede el mandamiento y se cae en el adulterio, la anticoncepción y el aborto. Justificaciones ideológicas para tales transgresiones son el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Se ataca el sacramento del matrimonio, el valor de la vida, la familia, el don de la sexualidad se banaliza y se mutila la capacidad de ejercer caridad. ¿Qué debemos hacer para cuidar y defender la vida? El valor del matrimonio como sacramento, la sexualidad como gracia santificante en el sacramento. Es importante llevar una vida de oración. La oración es una relación de amistad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Una oración en familia y con el cónyuge. Orar para interceder por los demás. Rezar el Santo Rosario para encomendarnos a nuestra Santa Madre, que es la Madre de Dios, y para que ella nos conduzca a su Hijo, y para que ella interceda por nosotros ante nuestro Padre. Es importante llevar una vida de sacramentos, que son gracias que nos ayudan a la santificación, como la confesión, la comunión, la penitencia. Y hay que actuar, es decir, vivamos la palabra con una vida virtuosa, siendo responsables, humildes, pacientes, prudentes, fuertes y principalmente caritativos con todos los demás. Si te gustó este video, comparte con tus amigos, suscríbete al canal y regálanos un like. Los mandamientos de Jesús en temas de actualidad.